Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre uno de los casos más famosos y controvertidos de abducción alienígena, la historia de Betty y Barney Hill, conocida como la abducción de los Hill. Bienvenido a Narraciones Oscuras, comenzamos. El matrimonio Hill, Betty y Barney, mientras regresaban de unas cortas vacaciones en Canadá el 19 de septiembre de 1961, vieron una luz extraña en el cielo. La pareja conducía por la carretera US 3 en New Hampshire, que se abría entre altas montañas cubiertas de pinos, en una noche despejada de luna casi llena. La luz era del tamaño de un puntero láser y podría haber sido confundida con cualquier cosa, como un satélite, un reflejo inesperado en el parabrisas, o incluso una estrella fugaz. Betty y Barney mencionaron el avistamiento de la extraña luz mientras seguían conduciendo, y lo encontraron divertido. Era poco común ver una estrella fugaz que, en vez de descender sobre las montañas, ascendiera. En un momento dado, la luz pareció quedarse quieta y luego empezó a moverse junto al Chevrolet Bel Air de 1957 en el que viajaban los Hill. La pareja disminuyó la velocidad del auto para poder observar mejor la luz. La perra de la pareja, Delsey, que estaba sentada en el asiento trasero, empezó a ponerse nerviosa y a ladrar. Durante varios kilómetros, no ocurrió nada fuera de lo normal para la situación en la que se encontraban. El matrimonio pasó por las localidades de Whitfield y Twin Mountain, y durante todo el recorrido, la luz extraña siguió detrás de ellos con movimientos aparentemente aleatorios pero precisos al mismo tiempo. En ocasiones, la luz desaparecía detrás de árboles o montañas, solo para reaparecer más tarde. Betty, que era aficionada a los libros sobre ovnis, estaba asustada, mientras que Barney argumentaba que era simplemente un avión comercial rumbo a Canadá. Betty preguntó, ¿qué tipo de avión hace eso? Todos los que conocían a los Hill estaban de acuerdo en que eran una pareja muy unida. Betty, trabajadora social del Estado, era la hija rebelde de una familia conservadora de Nueva Inglaterra. Desde su infancia, demostró una inteligencia excepcional. Su madre, quien tuvo que trabajar cuando Betty era joven debido a la depresión económica en el país, luchó en las batallas sindicales y llegó a formar parte del comité ejecutivo. Fue ella quien le enseñó a Betty el concepto de la igualdad racial, algo poco común en la década de 1930. Barney, quien tenía 39 años en ese momento, era hijo de un esclavo etíope y tenía 2 hijos de un matrimonio anterior que se llevaban muy bien con Betty. Trabajaba en el servicio postal y su coeficiente intelectual era superior a 140. Él y su esposa tenían un matrimonio mixto poco común y una vida social muy activa. Ambos compartían un compromiso intelectual y militante en la lucha contra la segregación racial, lo que les valió un reconocimiento por parte de un funcionario estatal. Barney había sugerido la idea de tomar unas cortas vacaciones debido al agotamiento que le producía su trabajo y Betty estaba encantada con la propuesta. Dado que su presupuesto no les permitía gastar demasiado, decidiría hacer el viaje de manera económica, llevando sándwiches en una canasta para no tener que detenerse en los restaurantes de la ruta. Su destino era las cataratas del Niágara, en Canadá, y luego pasarían por Montreal antes de regresar a casa. Sin embargo, esa noche, mientras regresaban a casa después de cruzar la frontera, comenzaron a ser seguidos por una extraña luz que los perturbó. La perra gemía, Barney hablaba en voz baja y Betty sentía ganas de llorar. En un instante, el objeto misterioso los pasó, se detuvo y comenzó a avanzar hacia ellos. Era de tamaño gigantesco. Betty sacó unos binoculares de la guantera que había traído para ver las cataratas del Niágara y observó que el disco tenía una hilera de ventanas alrededor y figuras detrás de los cristales. Mientras se encontraban a unos 1.5 kilómetros de distancia de Indian Head, una pequeña comunidad conservadora, la luz, que había desaparecido unos 5 minutos antes, se posó directamente sobre su automóvil. La luz cubría por completo su parabrisas. Entonces, escucharon un sonido. Se intercambiaron una mirada para verificar si el otro también había oído el sonido, pero en ese momento, el mundo pareció detenerse y el aire se volvió espeso. Sus párpados se volvieron pesados y decidieron dormir allí mismo, mientras el auto aún estaba en marcha. Al despertar, se dieron cuenta de que habían avanzado 50 kilómetros sin recordar nada de lo que había sucedido durante ese tiempo. Escucharon el sonido nuevamente, bip, bip, pero esta vez era más espaciado hasta que finalmente se detuvo. En uno de los interrogatorios realizados por el ejército, Betty declaró que habían perdido 2 horas completas. Si el video te está gustando, dale clic al botón suscribir, continuamos. Durante el viaje de regreso a casa, reinó el silencio y ni siquiera su mascota hizo algún ruido. Al llegar a su casa, tomaron una ducha y se acostaron. Barney le pidió a Betty que prometiera que no revelaría nada sobre lo sucedido esa noche a nadie, pero ella no le hizo caso y lo compartió con su hermana,
quien también había tenido una experiencia similar con platillos voladores. Su hermana les aconsejó hablar con la policía de la base aérea de Pease. El matrimonio informó a la policía de la base aérea de Pease sobre su experiencia con un objeto volador no identificado, pero lo hicieron con renuencia. El comandante Paul W. Henderson, miembro del proyecto Blue Book, que recopilaba informes de avistamientos de ovnis en esa época, los escuchó, redactó un informe y no volvió a contactarlos. A pesar de que consideraron hablar con la prensa sobre lo sucedido, Barney se opuso porque pensaba que serían considerados locos y que su participación en el movimiento por los derechos civiles se vería afectada. Por lo tanto, decidieron olvidar el asunto. Betty comenzó a tener sueños al mes siguiente, los cuales ella sabía que se referían a lo que había sucedido durante las 2 horas de su desvanecimiento. Estos sueños consistían en imágenes fragmentadas, algunas de las cuales eran horripilantes, como partes del cuerpo que se asomaban desde el borde de una mesa, manos enguantadas, brazos grises, ojos enormes y una gran cabeza iluminada por una luz potente. Betty le contó a Barney sobre estos sueños y le dijo que a veces veía lo que había sucedido esa noche. Barney preguntó cómo era posible y Betty le dijo que a veces sus sueños se confundían con la realidad. Bajo hipnosis, los Hill contaron su experiencia de tiempo perdido, afirmando haber sido abducidos por seres desconocidos. Posteriormente, buscaron la ayuda del conocido psiquiatra experto en hipnosis, el Dr. Simon, y en 3 sesiones separadas con registros detallados, narraron con horror lo que había sucedido en esas 2 horas. Según su relato, habían salido del auto y se encontraron con 6 seres vestidos con algo parecido a un uniforme, descritos como flacos, grises, con grandes ojos opacos y bocas pequeñas, una descripción que hoy en día se considera la clásica de los extraterrestres. Después de ser llevados al interior de la nave por los seres grises, los Hill fueron atados a camillas y sometidos a una serie de experimentos. Entre ellos, fueron desnudados, fotografiados y se les contaron los huesos de la columna vertebral. Además, se les extrajeron muestras de piel, cabello, sangre y uñas. A Betty le pidieron que solicitara una prueba física del viaje, y le mostraron un mapa estelar que indicaba la disposición de las estrellas en su lugar de origen. Una vez que fueron devueltos al auto, Betty le preguntó a Barney si finalmente creería en los platillos voladores, pero él respondió negativamente. Con el paso de los años, a pesar de que los Hill querían mantener su historia en privado, el caso se volvió público. En 1965, el Boston Traveler publicó un artículo en primera plana con el título "OVNI Terror". Secuestraron a una pareja que incluía extractos de las sesiones de hipnosis de los Hill. En 1966, el escritor John G. Fuller publicó un libro basado en hechos reales titulado El viaje interrumpido, con la reconstrucción de los acontecimientos. En 1968, una maestra y astrónoma aficionada llamada Marjorie Fish logró reconstruir el mapa estelar que los extraterrestres habían mostrado a Betty gracias a su testimonio. Después de un arduo trabajo, llegó a la conclusión de que el mapa se correspondía con el sistema binario Zeta Reticuli, por lo que el caso de los Hill comenzó a ser conocido como el incidente de Zeta Reticuli. Luego empezaron las críticas de siempre. Algunos argumentaron que la abducción de Betty y Barney era una respuesta psicológica a la tensión causada por un matrimonio interracial, aunque la pareja siempre negó tener tales problemas y afirmaron tener una vida social rica en su comunidad. El propio Simon señaló en sus conclusiones que el caso era una anomalía psicológica única. En 1990, el periodista Martin Kottmayer concluyó en un artículo que la historia pudo haber sido influenciada por la serie de televisión Outer Limits, que se emitía en esa época y cuyos extraterrestres eran notoriamente similares a los descritos por Betty y Barney. Este caso es uno de los más conocidos y documentados de abducción alienígena en la historia. Sin embargo, algunos críticos argumentan que los Hill pueden haber inventado la historia o que sus recuerdos pueden haber sido influenciados por la cultura popular de la época. Otros, por su parte, sostienen que la experiencia fue real y que es evidencia de la existencia de vida extraterrestre. Esto fue Narraciones Oscuras, te deseo lo mejor, que estés bien, hasta la próxima.